Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos 5 de 6, o sea que ya puedo decir que ya estamos. ¿Listo? Bien. Teníamos pendiente entonces, bueno, aunque le subí un poquito tarde el material a Carlos. No sé si alcanzaron a revisar el material que subí. Uy, Muy por encima de las diapositivas de el Internet 2030. Ok. profe, yo en cambio, o sea, yo sí me leí eso, pero uy, no, muy por encima también todo ese poco de textos. O sea, hice una investigación, o sea, leí lo que mandaste para preparar la exposición y me leí otra información extra como en internet para poder exponer, porque realmente era muy, o sea, demasiado denso lo que cargaste. Yo no alcanzaba a sacar mucha información de ahí. Entonces yo busqué información en internet acerca de ¿qué? Autosimilaridad. Autosimilitud, Auto- depende de cómo lo... sí. No sé si está bien, o sea, no sé si tiene coherencia que yo haya hecho eso, o sea, si está bien, pero no vi otra forma de poder exponerte el tema sin... Eso está bien, pero digamos la idea, a ver, parte de la idea de este ejercicio es que ustedes empiecen a familiarizarse con este tipo de artículos. Ya, o sea, estos son artículos de revistas técnicas, de revistas científicas, y es normalmente el material que uno utiliza cuando trabaja en ingeniería de verdad, ¿sí? Y aquí voy a hacer un comentario que puede sonar un poquito brusco, pero la certificación de Cisco la hacen los del SENA. La diferencia es que los del SENA estudian 2 años y salen Cisco certificados. Ustedes estudian 5. Y la idea es que vayan mucho más allá de una simple certificación de Cisco, aunque no es excluyente que tengan la certificación de Cisco, por supuesto, porque la industria es valorada. Pero, pero la diferencia, entre otras cosas, entre un ingeniero telemático y un técnico en redes de comunicaciones del SENA es que ustedes tengan capacidad perdón que usted tenga mucho ruido de fondo, que ustedes tengan capacidad de interpretar este tipo de artículos y que tengan capacidad también de ir un poco más allá. Esa es como la idea. Entonces, parte del ejercicio es ese. Yo sé que la primera vez es denso, es pesado, pero como les dije al principio, la idea es que a lo largo del curso nos vamos a enfrentar a uno que otro artículo de estos. Este es el primero. Entonces, sí, está bien buscar otras fuentes. Eso es muy valioso. Pero el enfoque principal es el análisis del artículo. Que las otras fuentes sirvan como para entender un poco mejor lo que está en el artículo y eso vale. No es simplemente hablar de la autosimilaridad, sino mirar cómo lo explica el artículo y de pronto, pues sí, valerse de otras fuentes para entender qué carajos están diciendo ahí, que yo sé que a veces uno queda absolutamente perdido con esto. ¿Listo? Entonces, dame un segundito, perdón, miro una cosa aquí. Básicamente teníamos pendiente a Duván y a Carlos. No sé si Duván logró hacer algo. Sí, profe, ¿empiezo? Por favor, espérate, ya te dejo de compartir y te cedo el...
Listo, dale. Voy, profe. Ya voy, profe, que estoy buscando la diapositiva. ¿Listo? ¿Ahí logran verla? Sí, Bueno, pues a mí me tocó el artículo de redes dinámicas y tráfico autosimilar. Y pues básicamente eh, el, el- el autor trataba acerca explicaba de que pues se hizo un estudio realizado en 1993 donde se logró comprobar de que el tráfico Ethernet es autosimilar. Lo realizó la empresa Belcor, que pues ahora se llama eConnected, y pues ha sido uno de los hallazgos más importantes en, lo que tiene que ver en la materia de medición de tráfico. Eh, también hablaba acerca de este artículo de la forma en la que las redes dinámicas afectan la autosimilitud. Específicamente decía de que la red TCP, que es la red de protocolos de transmisión de Internet, afectaba la autosimilitud de las redes. Hablaba también sobre la distribución de paquetes, que era invariable en diferentes escalas de tiempo. O sea, es decir o sea, la distribución de paquetes era fractal. Cuando se refiere a fractal es similar, o sea, parecidas a lo largo de la escala de tiempo. O sea, cuanto más se aumentaba la escala de tiempo, se lograban ver como diferentes patrones. Y pues decía de que otros estudios también han demostrado que WLO Traffic, WAM, multimedia lo que tiene que ver con video también son redes autosimulares. También como lo son el Telnet, la Ethernet, la LAN, también son autosimilares. Y por lo que se refiere a autosimilitud, pues se define como la apreciación de una estructura estadísticamente similar a lo largo de un amplio rango de escalas. Lo que decía ahorita era como descubrir patrones en lo que sería las redes. El texto presentaba esta fórmula que pues cuando se cumplían estas condiciones, quería decir que, por ejemplo, el proceso era autosimilar. Por ejemplo, ahí tenemos un proceso X y pues cuando cumplía esas condiciones, se daba autosimilitud. Y pues que decía, además, unas cosas que decía el artículo es que la autosimilitud no es simplemente mirar imágenes y decir, bueno, estas son parecidas. Ya, con esto tengo la fractilidad o digo que la red es autosimilar. No, o sea, se tiene que hacer, es un proceso muy complicado porque se tienen que hacer cálculos estadísticos con varianzas, analizar bien las series de tiempo y pues no es un proceso que uno saque a primera vista, sino que tiene que hacer, es muy complicado porque tiene que hacer unos cálculos matemáticos. También lo que decía, que similar es igual a fractal y no importa qué escala de tiempo se use para examinar los datos, se va a ver al final patrones similares. La implicación es que la explosión existe en muchas escalas de tiempo, sin duración natural de una ráfaga, y el tráfico no necesariamente se vuelve más fluido cuando lo agrega, a diferencia del tráfico de Poisson. Aquí podemos ver un ejemplo de autosimilitud en mediciones de tráfico. Tenemos el tráfico de la red y un tráfico Poisson, y podemos ver que a medida que se aumenta el tiempo, o sea, podemos ver que piensa en 100 milisegundos, y en 100 milisegundos las dos gráficas, pues no vemos ningún patrón, no vemos nada, no vemos, o sea, vemos como ráfagas, creo que decía el texto.
y a medida que vamos aumentando el tiempo, pues podemos ver cómo las redes de tráfico van adquiriendo un comportamiento autosimilar. Y pues hablaba, el texto se enfocaba más que todo en cómo los factores los factores de cómo la red TCP o las redes dinámicas más en específico afectaba al tráfico. Decía que los mecanismos que implementa el TCP influyen en el control de flujo y la congestión de la red. Decía que la creación de nuevas ráfagas producidas por TCP aumentan los componentes de alta frecuencia del tráfico y si bien la retroalimentación de tipo TCP puede modificar el comportamiento de escalamiento autosimilar del tráfico de red, no significa de que lo genera ni lo elimina. Y pues eso sería la investigación que yo hice, profe, como el resumen del artículo. Vale, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Listo, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces hagamos lo siguiente, Carlos, para que Profe, pues tengas yo tiempo. preparé. O sea, es que ¿Cómo? yo preparé mi posición. Sí. Sino que en este momento estoy analizando qué es lo que está pasando, pero yo veo es que, o sea, cada uno de los artículos toca un tema distinto acerca de la autosimilaridad. ¿Es así o estoy equivocado? De alguna manera sí, es decir, cada uno de ellos habla generalidades de la autosimilaridad, Ajá. de tal forma que al final todos los artículos tienen un factor común, que prácticamente todos los artículos mencionan esas Ese tráfico. características generales de la autosimilaridad, el comportamiento fractal, algunos hacen referencia pues a la geometría de Mandelbrot, hablan también de los parámetros pues para medir autosimilaridad, pero ya se van enfocando en cosas diferentes. Hay uno, por ejemplo, que se enfocaba en ATM, otro más reciente que se enfocaba pues en medidas más recientes del año pasado, antepasado, y así sucesivamente. Entonces, sí, cada uno, que además son artículos de épocas diferentes, entonces tienen un factor común que es la autosimilaridad y la forma como se mide la autosimilaridad, generalmente con la covarianza o con algún estadístico de segundo orden. Pero pues cada uno tiene su enfoque particular. Entonces, eso efectivamente es así. Es que o sea, yo hice un sondeo de todo, es que yo eran muchos, entonces yo no sé si y malinterpreté, yo pensé que yo tenía que estudiarlos todos. Yo lo que hice fue, entonces yo tomé el abstract de cada uno de ellos, me basé en qué era lo que hablaban y con esa información y lo que encontré en internet fue que preparé una exposición. O sea, mi exposición es muy abierta, es muy... ¿Sí me hago explicar? O sea, así como usted dice que cada uno habla un poquito de ello, yo prácticamente tomé un poquito de todo y reuní todo eso ahí. O sea, yo tengo un reguero de información. Entonces no sé cómo tratar, no sé cómo abordar, pues como quieras. O sea, porque Profe, está muteado. yo vi, por ejemplo, lo del parámetro de Horst, lo de la transformada discreta de ondas. De Wavelet, Ajá. ya. Espérate. Un segundo, yo entro aquí al módulo. Y vi hasta un ejemplo o sea, de un artículo que presentaba un análisis de tráfico autosimilar en redes y usaba wavelets. Que usaba wavelets. Lo que buscaba era mostrar la eficiencia del método basado pues, en los wavelets para analizar el proceso. Mira, a ver, cada uno de ustedes revisó un paper. Hay uno que llama An Overview of Similar Traffic Its Implications in the Network Design, que si mal no recuerdo lo revisó Sebastián.
Había otro que era Modeling Self-Similar Traffic of Multi-Service Networks, que se le tocó a Jaime. Otro de Teletraffic Engineering in the Broadband Era, que fue Francisco. Él acaba de presentar Duan, que se me pasó el título en este momento. Y había otro que creo que fue el último que monté, que es an overview of similar traffic. Ah, no, perdón, ese ya estaba. Ese ya estaba. Ese ya estaba. Creo que es este. Espera que yo miro exactamente. Sí, es este. Ah, Proof of a Fundamental Result in Self-Similar Traffic Modeling. ¿Cómo se llama, perdón? Proof of a Fundamental Result in Self-Similar Traffic Modeling. El archivo tiene un nombre raro, tienes como un número 263876. Ya. 263.876.263.879. Exactamente. No, yo leí todo eso. Yo, la verdad, o sea, como usted dijo que iba a cargar nueva información y que yo estudiara eso, yo no sabía que era un paper en especial y yo leí todo eso. O sea, yo leí los abstracts de eso porque eso era largo. Y para leerme todos esos textos, la verdad. Entonces yo leí los abstracts. Eso está bien, eso es una buena práctica, una buena forma de uno enterarse rápidamente de qué van los artículos. Entonces usted me dirá cómo procedo porque... Pero entonces, no, hagamos lo siguiente. Bueno, este artículo es un poquito extenso, pero digamos que es uno de esos medio clásicos en este tema porque es de la revista de ACM, de la Computer Communication Review. Entonces, pegarle una mirada a ese artículo y más bien preparar la presentación para el jueves. Y hoy miramos lo que tengo preparado del tema de la nueva IP. Listo. Qué pena, o sea, yo tengo presentación de diapositivas y todo, y yo tengo aquí pues mi presentación, pero pues no sé cómo. No, pero, o sea, es mejor que te enfoques en lo que va del paper para que todos Listo. estemos en la misma línea. Listo, Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Para que hablemos primero de esto, de la nueva IP, y luego hablamos un poquito, si nos da el tiempo, de redes MPLS, y si no, pues dejamos el tema de MPLS para después. Vamos a ver cómo nos va. Aquí estamos. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Bueno, entonces los pongo un poquito en contexto. Hay, en primer lugar, este señor Richard Lee, que es ahora el vicepresidente de tecnologías de red de una empresa, es una startup que se llama FutureWay Technologies, está ubicada en Santa Clara. Hasta hace 2-3 años más o menos, era el vicepresidente técnico de Huawei. Por lo tanto, yo tengo la leve sospecha de que esta empresa, FutureWay, sigue siendo parte de Huawei. Pero bueno, el tema es que se creó también a finales del año antepasado, un nuevo grupo de trabajo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones que está alrededor del tema de lo que van a ser las redes en el año 2030. Este señor es actualmente el coordinador de ese grupo de trabajo de UIT, el chairman de ese grupo de trabajo. Y este señor, con otras personas, y ahí en el Moodle ya empecé a subir un par de artículos adicionales, les subí 2 presentaciones, esta y otra, que es precisamente hecha el año pasado en el grupo de trabajo, en la reunión del grupo de trabajo en la UIT. Vienen con el tema de desarrollar una nueva IP. Y cuando se dice una nueva IP, no necesariamente es una nueva versión del protocolo IP, sino más bien repensar lo que es el nivel 3 de las redes. Y hay todo un argumento que no es nuevo,
Este es un argumento que por lo menos yo conozco desde hace cerca de 15 años que viene esta discusión. Sin embargo, pues ustedes han visto cómo es el tema. O sea, nos hemos demorado más de 20 años en migrar de IP4 a IPv6. Pensar en reemplazar el protocolo IP es bien complicado. Así como en su momento pensar en reemplazar el TCP fue completamente descartado a pesar de muchas cosas que TCP tiene por mejorar. Recuerden que TCP es un protocolo desarrollado a finales de los 60, cuya versión la versión que hoy en día usamos de TCP se basa en una versión del año 70 y algo. Pues mucho han evolucionado las redes desde eso. Y lo que se hizo fue en algún momento llegar a un protocolo que lo veremos en este curso por allá al final, que se llama el QUIC, el QUIC, un protocolo inicialmente propuesto por Google, que se monta en el nivel de transporte. No reemplaza TCP, o bueno, sí reemplaza TCP sin eliminar completamente TCP, es decir, convive con TCP, hace lo mismo que TCP de una manera mucho más eficiente, pero pues con el tema de manejar la compatibilidad de todas las redes de Internet y toda la infraestructura que existe hoy en día, pues lo que hicieron fue una cosa que es compatible con lo que existe. Y aquí, pues con esta propuesta de la nueva IP, vamos por un camino similar. Y aquí hay un tema en tecnología en general y en comunicaciones en particular. Hay un tema que es complejo, que es lo que en inglés se llama el backward compatibility, que es como la compatibilidad con todo lo que viene atrás, con toda la tecnología existente o las redes legadas, los sistemas legados. Es un problema que en el mundo del software ha sido un dolor de cabeza, que en el mundo de las redes también nos genera muchos problemas. En el mundo del software, por ejemplo, a ustedes les enseñaron Java, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído hablar de COBOL. No. Bueno, COBOL es el lenguaje de programación en el que aún hoy en día están desarrolladas un montón de aplicaciones, sobre todo aplicaciones de banca. Yo diría que aún hoy por hoy cerca del 60 o el 70% de las aplicaciones de banca siguen teniendo un núcleo que fue desarrollado en COBOL, que es un lenguaje de programación que también viene de los 60, es un lenguaje de programación muy eficiente para ciertas cosas, muy malo para otras cosas. Por supuesto, no es orientado a objetos, por supuesto, no es ni siquiera un lenguaje estructurado, es un lenguaje lo más espagueti del mundo. Y hay toda una línea de trabajo, por ejemplo, de hacer lo que se llama compatibilidad con sistemas legados, en el que hay toda una línea de investigación. Sin ir muy lejos, Hugo Arboleda, que es un profesor del departamento, ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación en ese tema de redes legadas, muy, muy enfocado en COBOL, precisamente por este tema. Y nosotros sufrimos de lo mismo. O sea, hoy en día en las redes que mueven la Internet, tenemos todavía enrutadores IP4, tenemos switches IP4, tenemos sistemas que todavía utilizan ATM, en fin. E ir migrando eso no se hace del día a la noche, o sea, es complejo. De tal manera que esta propuesta de la nueva IP pues va más o menos en esa línea. Yo realmente no conocía de esto. Ayer y hoy he estado en una conferencia, bueno, más que una conferencia, es una reunión de un grupo de trabajo, una cosa que la Unión Europea llama las acciones COST, que son acciones de cooperación científica. Yo vengo participando en redes COST hace unos 10, 12 años más o menos. Esta fue virtual, por supuesto. Normalmente son reuniones presenciales que tienen un tema pues, de networking. Esta fue virtual y uno de los conferencistas, y él presentó esto mismo que les voy a mostrar aquí, él lo presentó ayer, solo que no me alcanzó a mandar su presentación para esta clase, pero es fundamentalmente la misma cosa. O sea, y aquí les voy a confesar, fue la primera vez que yo, con la conferencia este año, es la primera vez que yo iba a hablar de esta nueva IP,
es algo que viene hace un par de años. Ya me puse a esculcar un poquito los papers y el paper más antiguo sobre este tema data por allá de 2018. Entonces, esto es una propuesta relativamente nueva que se está discutiendo en este grupo de trabajo de la OIT, de las redes de 2030, o Future Networks, que es como llama el grupo de la OIT. Ya tendremos oportunidad también de entrar más en detalle en ese tema de ese grupo de trabajo, porque hay muchas cosas que pensar en estas redes alrededor del 2030 y por eso quise traerles hoy este tema y esta presentación, que se sale un poco de lo que tenemos previsto en el programa del curso, pero pues creo yo que aporta bastante a la discusión. Como ya les dije, pues está la iniciativa de Future Networks, o Network 2030, que es la iniciativa de la UIT, la Oficina de Estandarización, o UIT-T. Hay un tema de cuáles son como las cosas y los desarrollos que impulsan esta revisión pues, de todo el tema de redes. Se habla, hoy en día hay un término, hacen la diferencia entre lo que son las redes tipo IT y las redes tipo OT. Las redes tipo OT, que hacen referencia a lo que llama Profinet, son redes muy enfocadas a lo que hoy en día llaman Industria 4.0. Para mí el término redes OT también era más o menos nuevo. Sin embargo, esculcando un poco me encontré con términos bastante conocidos para mí como el Profibus. El Profibus era un estándar de interconexión de PLCs de los años 80 con el que yo trabajé empezando mi vida profesional por allá a principios del 90. Entonces, curiosamente no es nada nuevo. O sea, estamos retomando una cosa que viene de hace 30 años ya. Pero es uno de los temas que llevan a repensar este asunto, porque siempre ha habido una separación muy grande entre lo que es, digamos, la Internet que todos nosotros conocemos y usamos, de las redes industriales. Y ahora con el tema de Industria 4.0, pues eso se empieza a juntar y empieza a haber una convergencia. Entonces ahí viene el tema del nuevo IP, la motivación, cuál es como el enfoque que le están dando y pues el resumen de esta presentación. Esta presentación es, como les decía, es del año pasado, es de finales del año pasado, pero como les decía, esto es algo que viene por allá del 2018 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día y lo que viene de lo que llamamos redes convergentes? Viene todo el tema de la web, que sigue siendo pues una de las aplicaciones dominantes de la Internet. Las redes de multimedia, que cada vez dominan más, incluso en temas de tráfico. Hoy por hoy es mayor la carga de tráfico de video sobre Internet que todos los otros tráficos. Cuando digo tráfico de video, pues ahí entra Netflix, Amazon Video, YouTube y todas las redes sociales hoy en día que implican video. Instagram, Facebook Live, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Por el otro lado están las apps, que también pues, con el desarrollo de los smartphones, esto ha crecido muchísimo. Cuando hacia el año 2015, para que tengan una idea, la penetración de smartphones aquí en Colombia era inferior al 20%. Hoy por hoy la penetración de smartphones es superior al 80%. Es decir, en cuestión de 5 años, la mayoría de la gente pasó de no tener un dispositivo de estos por el costo a prácticamente todo el mundo tener un dispositivo de estos. O sea, lo extraño hoy en día es lo que denominan los feature phones en inglés o flechas más en colombiano. Entonces pasamos de esta estructura y empezamos a hablar de cosas muy asociadas. Esto es más asociado a quinta generación todavía, no a ni siquiera sexta generación, que es Matching Type Communications, Enhanced Matching Broadband, la URLLC, que es Reliable Low Latency Communications, que tienen unos requerimientos muy exigentes. Yo les mencioné algo de eso, creo que en la primera o en la segunda clase. Estamos hablando de requerimientos de retardos inferiores a un milisegundo. Esto hoy en día física no es posible.
si pensamos ya en sexta generación hacia el 2030 y más allá del 2030, pues hay que revisar el tema. Básicamente ese es el mensaje aquí. Y en este focus group, que es un focus group que se creó precisamente hacia finales de 2018, tiene algunos documentos interesantes. Si ustedes buscan el Focus Group on Network 2030, van a encontrar, el enlace en la página de la ITU. Esta presentación la tienen ustedes ya subida en el Moodle, entonces pueden entrar directamente a la página de la ITU. Ahí ya hay algún material, hay un documento muy interesante que les recomiendo que le den una mirada sobre todo lo que es el concepto de las redes 2030. Y eso implica, pues, mirar futuros casos de uso, nuevos requerimientos de las redes, mirar cuáles son las capacidades de las redes o qué capacidades se van a necesitar, hacer requerimientos de esas redes hacia el año 2030 y más adelante. Fíjense que estamos hablando de cosas que les van a tocar a ustedes. Ustedes están en octavo semestre en este momento, en un año más o menos se deben estar graduando y a lo que se van a empezar a enfrentar cuando estén un poco en los comienzos de su vida profesional, cuando ya tengan una cierta experiencia, es ya a todo este tema de las redes 2030. O sea, esto que hoy estamos viendo como a futuro para ustedes en su vida profesional se va a convertir en muy poco tiempo en el día a día. Créanme que 10 años pasan volando. Lo otro que se plantea ahí es explorar nuevos conceptos, principios, mecanismos, arquitecturas, o sea, revisar, repensar la pila de protocolos. La pila TCP/IP es una pila que, insisto, viene de los años 60-70. Se impuso sobre la pila OSI, que era el modelo de referencia, sí, porque es más eficiente. Sin embargo, pues hoy en día hay muchas cosas que revisar y que se revisa. Si ustedes miran en la evolución de TCP/IP, hay muchas cosas que han cambiado, pero hoy en día también tenemos una colcha de retazos. Hay versiones de IP versión 6 para dispositivos, para pequeños dispositivos, IP6 para dispositivos móviles, IP6 para Internet de las Cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, al final es una colcha de retazos. Y eso nos implica pues revisar esa pila de protocolos, tratar de simplificarla y mirar pues esto hacia dónde va. Entre otras cosas, hay muchos documentos de la UIT que están libres, la gran mayoría de los documentos ya publicados están libres. Los documentos que todavía están en los grupos de estudio en borradores no son libres, sin embargo, nosotros tenemos acceso a esos documentos, entonces si en algún momento necesitan un documento de esos, lo pueden pedir a la biblioteca o me lo pueden pedir a mí. Fíjense que este grupo de trabajo se estableció precisamente en 2018. En julio de 2018, la primera reunión fue en Ginebra. Bueno, esa foto no es precisamente del centro de Ginebra, esa foto es de un pueblito cercano a Ginebra, pero bueno, sumamos que es Ginebra. La primera reunión formal fue en Nueva York, luego la segunda en Hong Kong, luego en Londres, San Petersburgo y la última fue nuevamente en Ginebra. Fíjense que estos señores de la ITU, de estos grupos de trabajo, disfrutan bastante los viajes. También se trabaja bastante. ¿Cuáles son las tareas de este grupo de la ITU? Primero, determinar nuevos casos de uso y requerimientos. Segundo, definir nuevos servicios y capacidades. Tercero, definir nuevas arquitecturas y marcos de trabajo. Eso significa que son 3 grupos o 3 subgrupos de trabajo dentro del Working Group o dentro del Focus Group. Y pues cada uno de ellos va entregando documentos. La idea es que en estos grupos de trabajo de UIT más o menos se producen cada subgrupo de estos debe producir entre 1 y 2 documentos por año, a veces más. Por un lado tenemos, y esto ya lo hemos hablado aquí, todo el tema de los sistemas satelitales, los sistemas de órbita baja como el de Amazon, como el de la gente de Tesla, OneWeb, etcétera, etcétera. Tenemos varios. Tenemos todo el tema de
darle conectividad a Internet al Ártico y al Antártico, que esa es una de las grandes limitaciones, por ejemplo, hoy en día que hay tantas estaciones de investigación en estos sitios. Todo el tema de atención de emergencia. Aquí hay un tema particular que se denomina en inglés PPDR, PPDRs por Public, ya me olvidó, Disaster Relief. Public Protection and Disaster Relief, que es todo el tema de sistemas de redes de servicios de protección, bomberos, ambulancias, ejército, policía, etcétera. Y todo está el tema de Cross-Border Secure Transmission. Este es un tema bien jodido porque tiene que ver con este tema de Cross-Border Secure Transmission tiene que ver con, no sé si ustedes han oído hablar de la NSA de Estados Unidos. Sí. Listo. Así como existe la NSA, existe la versión china. Acuérdense que Trump tiene bloqueado a Huawei en Estados Unidos porque dice que los de Huawei espían y no dejan espiar a la NSA. Entonces, pues, eso es injusto, por supuesto. Entonces, ese tema de la protección es bien relevante. Luego, bueno, aquí está la lista de las empresas que ya mencionamos, todos estos que tienen satélites de órbita baja, Starlink, OneWeb. Aquí todavía no está la de Amazon, ya me olvidó el nombre. Boeing, que también tiene una red de satélites. O3B, que es de un grupo que se llama CES, que es una empresa satelital. Luego CASIC, que es de los chinos, por supuesto, no me podían quedar atrás. Pero esto implica un cambio completo en la Internet con todas estas redes de órbita baja y media. Luego empezamos a hablar de algo que se denomina la Internet táctil. De esto creo que hablamos también un poquitico por allá en la primera o en la segunda clase. La Internet táctil tiene que ver con todo este tema de cirugías remotas, fábricas remotas y cosas por el estilo, que implica, pues por un lado, latencias muy bajitas y por otro lado, pues si lo vemos desde el punto de vista médico, es algo parecido a la cirugía laparoscópica, pero en remoto. Entonces, fíjense que estamos hablando de latencias muy, muy bajas, entre máximo 5 milisegundos y menos de 1 milisegundo. Costos, pérdidas muy bajas, o sea, la pérdida de paquetes es prácticamente intolerable. Fíjense que si en un video se le pierden a uno paquetes, lo peor que pasa es que no se vea bien la imagen, pero pues en una cirugía remota se pierden paquetes y hay que retransmitir, pues eso es grave. Anchos de banda gigantescos, estamos hablando de redes holográficas. Ahora el término de moda es comunicaciones holográficas, entonces hablamos de radiopropagación holográfica, comunicaciones holográficas, redes holográficas, realidad virtual, con requerimientos de anchos de banda muchísimo mayor de lo que tenemos hoy en día. Por supuesto, un tema de sincronización, porque aquí el asunto es, hoy en día la Internet soporta muchos retardos, pero el tema es que los retardos sean fijos, porque lo que es muy difícil para nuestro sentido, sobre todo para la vista, es que los retardos sean variables. El jitter es bastante indeseable aquí bajo estos nuevos requerimientos de la Internet táctil. Y, por supuesto, niveles de priorización.
creo que sí, en esta presentación hay unos ejemplos, no me acuerdo si en esta o en la otra, de cómo priorizar, por ejemplo, el tráfico de video para mandar lo esencial y si se va a perder alguna información, que esa información no esencial. Pues si estamos hablando de, por ejemplo, aquí hacen una comparación sobre el tema de los requerimientos de ancho de banda de los hologramas. Pasamos pues desde enviar texto, en las primeras redes, a imágenes, a voz sobre IP, a video, que es en lo que estamos hoy en día. Nosotros estamos aquí en este punto. Viene la realidad aumentada y los hologramas. Y el tema de requerimientos de capacidad. Fíjense que una imagen de video en 4K o incluso en 8K tiene un requerimiento de cerca de 140 megabits por segundo, pero cuando hablamos de realidad virtual o realidad aumentada, podemos irnos hasta 5 gigabits por segundo. Y si hablamos de hologramas, entonces estamos hablando de tasas de transmisión de entre 4 y 10 terabits por segundo. O sea, 1000 veces más de lo que hoy tenemos de capacidad, por ejemplo, en nuestras conexiones en la casa. Y el tema, bueno, esto viene muy asociado a un tema que se viene trabajando bastante también en la industria 4.0, que es el 4.0, que es el concepto de los digital twins, o los gemelos digitales. Que los gemelos digitales, como su nombre lo indica, es una réplica digital de cualquier cosa, de un motor, de un avión, incluso de una persona, para temas ya de salud. Entonces, si hablamos de un gemelo digital, modelo holográfico, pues los retardos o la latencia esperada o deseada está por debajo del milisegundo. Y pues finalmente los flujos paralelos, y aquí entra precisamente el tema del protocolo QUIC, es que hoy en día pues tenemos 2 o 3 flujos paralelos en una conexión típica de Internet, a veces, bueno, a veces muchos más, pero aquí tienen que ser flujos paralelos perfectamente sincronizados. En una página web típica hoy puede haber varios flujos paralelos, pero no están sincronizados, ni tienen que estarlo. Entonces, aquí sí estamos hablando de flujos paralelos completamente sincronizados. Si a esto le agregamos pues el tema de los sentidos, para tener, digamos, transmitir virtualmente nuestros 5 sentidos, al menos unos cuantos de nuestros sentidos, para todo el tema de Industria 4.0. Pues los requerimientos todavía suben muchísimo más. Hay una iniciativa de IEEE, que la pueden mirar porque es completamente abierta, que es el tema de la iniciativa de Digital Senses, que es precisamente todo este tema de cómo logro reproducir yo los sentidos a un entorno completamente virtual. Eso es algo que se viene trabajando hace muchos años. Probablemente si ustedes buscan van a encontrar que además de gafas de realidad virtual o de realidad aumentada hay unos guantes que le transmiten a uno ciertas sensaciones. Entonces cuando uno está manipulando cosas, el guante le permite a uno sentir como la fuerza que uno está haciendo para mover algo y cosas por el estilo. Esas interfaces hápticas existen hace ya muchos años, se utilizan hace muchísimos años en la industria nuclear. Si yo voy a manipular cosas en un reactor nuclear, o si voy a manipular bombas, por ejemplo, para desarmar bombas con estos robots, pues es ideal tener un sentido táctil de qué es lo que estoy haciendo. Si yo estoy empujando muy duro el núcleo del reactor nuclear y el núcleo no se quiere mover y necesito moverlo y lo empujo más duro de la cuenta y lo parto, pues imagínense. Entonces el tema del sentido táctil es importante y la idea pues es ir aumentando pues estos sentidos de forma digital. Y aquí es donde viene realmente el quid del asunto y de por qué una nueva IP. Yo revisando el tema de MPLS, que como les decía, pues yo este curso no lo dictaba hace mucho rato, tenía un material de MPLS que data de hace algún tiempo. Me puse a revisar y
me sorprendió muchísimo que MPLS ha evolucionado muy poquito en los últimos 20 años. O sea, las redes MPLS desde el año 2001, que salió formalmente el protocolo como RFC del IETF, hasta hoy en día, su evolución ha sido pero muy poquito. Nada que decir de IP. Yo les decía que la versión de IP versión 6 que yo conozco data del año 98-99. Revisando también el tema, el primer draft del estándar fue del año 96. Y ya, digamos, la versión como más formal del estándar es la del año 99, que es la que yo conocía originalmente. Fíjense que hay que decirlo también, aunque IP versión 6 ha evolucionado sobre sobre toda la parte de IP móvil o la parte de el 6LowPan, que es el IP6 de bajo consumo para dispositivos de Internet de las cosas que necesitan que la batería les dure mucho. Realmente no ha cambiado mucho. Entonces, es sorprendente que aunque las redes han evolucionado un montón, la Internet ha evolucionado un montón, los protocolos no tanto. Aquí se pone como el caso más extremo, porque es donde más ineficiencia hay, donde más overhead hay, que es en las redes celulares. Si ustedes se fijan en la interfaz de usuario, nosotros tenemos el app. Luego en el sistema operativo de un dispositivo móvil hay obviamente una pila TCP/IP, pero luego en los niveles inferiores se meten 4 niveles, de los cuales este Radio Link Control Protocol es un nivel de red, solo que es un nivel de red propio de la red móvil, con unas particularidades que no maneja IP. Esto hacia primera década del año 2000 se estuvo trabajando en IP móvil. IP móvil ahí está. Sin embargo, pues las redes móviles hoy en día, incluyendo quinta generación, tienen exactamente esta misma pila de protocolos. O sea, esta pila de protocolos de las redes móviles se propuso inicialmente cuando salió una tecnología que se llamó GPRS, que es generación 2.5. Hoy en día estamos en la quinta y la pila es exactamente igual. Ha cambiado el nivel físico, se ha modificado ligeramente el nivel MAC, el nivel RLC y el PDCP, que es el Packet Data Convergence Protocol, están igualitos, no han cambiado absolutamente nada. Y aquí viene un tema, y es que cuando entre este terminal móvil y esta estación base hay pérdida de paquetes, todo eso se maneja aquí. Y entonces eso afecta a TCP, sin embargo, pues el resultado es una ineficiencia grandísima y una retransmisión muchas veces de paquetes basura. Porque básicamente estas capas de abajo no se hablan bien con las capas superiores, con IP ni con TCP. Solo lo suficiente para funcionar. Aún así, pues la cosa funciona y funciona decentemente. Entonces a este lado vemos lo que es la estación base. La estación base a su vez se conecta con la internet. Aquí aparece otro protocolo que se llama el GPRS Tunneling Protocol. Esto está implementado en este momento en una interfaz que se llama la interfaz TC1. Aquí estamos hablando de cuarta generación. Esto es LTE. Perdón, esto ya es quinta generación. La S1 es quinta generación. En cuarta generación se llama X1. Es la misma, le cambiaron nombre. La misma pendejada. Es el GTP, que es el mismo que había en GPRS. Igual. Eso no es que haya cambiado mucho. Pero entonces fíjense que aquí metemos el GTP, y aquí estoy hablando del enrutador de entrada desde la red móvil hacia la red de un operador X de Internet. Aquí nos vamos sobre UDP, sobre la red IP nuevamente. Vamos sobre un backhaul MPLS o IP, cualquiera de los dos. Aquí usualmente estas conexiones son Ethernet. Y vuelve y juega. Y cuando llegamos al punto final, al usuario, o sea, por ejemplo, un computador como este, en el que estoy sentado yo,
finalmente lo que tenemos aquí es los dos niveles de red inferior, un nivel MAC y un nivel físico, que pasa por también por un pequeño gateway que convierte la tecnología con la que me está dando servicio el proveedor, en mi caso HFC, y paso pues a un puerto Ethernet o a un Wi-Fi que es con el que conecto mi computador. Entonces, aquí abajo en mi caso pues tengo Ethernet, el nivel MAC y el nivel físico de 802.3. Y aquí tenemos pues TCP/IP y la respectiva app. Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí? Pues tenemos que no hay ninguna garantía de rendimiento de velocidad de transmisión extremo a extremo. Tenemos una latencia que depende del TCP/IP actual con el temita del slow start que les he mencionado ya un par de veces y que vamos a ver cuando hablemos de TCP. Y por ende, pues un montón de ineficiencias. Un tema de túneles sobre túneles. Cuando hablemos de MPLS, retomamos este tema. MPLS permite hacer túneles dentro de los túneles, dentro de la red MPLS. Eso tiene ciertas ventajas cuando hablamos de VPNs, pero pues por otro lado es ineficiente. Entonces, este es uno de los de las grandes razones por las cuales se está hablando de una nueva IP. Porque lo ideal sería yo tener un nivel físico, un nivel MAC y saltar directamente al nivel IP y al TCP o al UDP. O eventualmente, o incluso simplificar un poquito más. Y eso es parte de la discusión. Bueno, esto es un ejemplo que muestra este autor, donde hablan de con los requerimientos básicos de red que tenemos hoy en día, cuál sería la distancia que necesitaría para evitar un impacto o evitar, por ejemplo, que este carro, suponiendo que esto es un vehículo autónomo, atropella a estos peatones que van cruzando el paso peatonal. Si vamos a 5 kilómetros por hora necesitamos casi 1 metro, a 30 kilómetros por hora necesitamos casi 6 metros y a 60 kilómetros por hora necesitamos casi, bueno, 11 metros, casi 12. Eso me da básicamente una distancia de frenado bastante compleja, digamos, porque si yo voy a 60 kilómetros por hora, probablemente 10 metros no es una distancia de frenado adecuada. Y fíjense que hacen un experimento muy simpático, es curioso, porque analizan un round trip time entre Colombia y San Francisco. Es curioso. Bueno, yo creo que es que escogieron uno de los peores casos. Aquí esta diapositiva resume un poco lo que se ha hecho en el grupo de trabajo de la IPTU, donde pues, se definen como unos requerimientos básicos, donde se habla de pues, ir más allá de las redes de mejor esfuerzo. Como ustedes saben, IP es un protocolo de mejor esfuerzo. Y movernos hacia algo que empiezan a denominar comunicaciones de alta precisión. Comunicaciones de alta precisión hace referencia a reducir prácticamente a cero la pérdida de paquetes, tener una garantía de throughput. Cuando hablemos un poquito más adelante entre esta clase y las dos que vienen del tema de ingeniería de tráfico, tenemos que volver a hablar de este tema de garantía de throughput. Garantía de latencia, eso es algo que hoy por hoy no existe en las redes. Y por lo mismo, IP es un protocolo de mejor esfuerzo. O sea, yo no sé si a ustedes les hicieron esta misma definición de lo que es IP como protocolo de mejor esfuerzo, pero es básicamente como el caso de aquella persona o aquel empleado que pues va a trabajar juicioso, pero pues
si uno va a que lo atiendan, pues puede que sí, puede que no, dependiendo de qué tan ocupado esté el señor, cómo esté el genio ese día. No sé, si ustedes de pronto han ido al área de ayuda financiera de la universidad, creo que entienden este concepto de mejor esfuerzo. Entonces, con el tema de la latencia, pues hay que garantizar varias cosas y fíjense que hay dos conceptos que en inglés son difíciles de traducir, que es el tema de in time y on time, es a tiempo y en tiempo. Eso significa dos cosas. En tiempo significa dentro de un cierto margen de tiempo y a tiempo es que yo entregue cuando debe ser la información. Y el tema de la coordinación y por supuesto también aquí hay un tema de interfaz hacia el usuario. Fíjense que cuando hablamos de interfaz hacia el usuario cambia completamente el concepto de interfaz. Hoy en día la interfaz de usuario es una interfaz gráfica hacia un usuario humano. En las redes del futuro, la gran mayoría de los usuarios no van a ser humanos, van a ser cosas, vehículos, robots, sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Y se necesita una interfaz de ese usuario hacia la red. Fíjense que por el otro lado ellos hablan de comunicaciones de muy altos volúmenes y comunicaciones instantáneas, perfectamente instantáneas sí, instantáneas, donde se plantea el tema de realidad aumentada, realidad virtual, comunicaciones holográficas, rendimientos o throughputs superiores a los terabits por segundo, retrasos o telepuertos holográficos inferiores a 5 milisegundos, el tema de los sentidos digitales. Aparece un concepto nuevo que a mí me parece bien interesante, que es el de las comunicaciones cualitativas. Esto se define un par de diapositivas más adelante, pero ahí empezamos a hablar de cosas que son un poquito más, más exóticas. No tengo la aplicación de cancelación de audio y además debo decirles que no sirve. En las reuniones de profesores la utilizan y no sirve para nada. El Confirmo, eso sistema de no cancelación filtra de audio es nada. hablar más duro. ¿Perdón? Sí, no sirve. Yo lo estuve probando y Sí, sirve para algunas cosas, pero la verdad es que cuando el ruido blanco ya le hace ruido de cortadora de metal, sirve para tres cosas. Me cancela a mí en lugar de la pulidora. Bueno, lo otro son los flujos coordinados, que ya estaban mencionados en la diapositiva anterior. Y por otro lado, el tema de las múltiples redes. Si recuerdan por allá en la segunda clase tal vez que hablamos de alguito de sexta generación, hablamos de esas redes integradas verticalmente, donde vuelve y se retoma este concepto de la integración de las redes terrestres con las redes satelitales, con las redes privadas. En cuarta generación, por ejemplo, existe un concepto que se llaman las femtoceldas. Las femtoceldas hace referencia a poder utilizar un access point de un usuario domiciliario como una forma de descargar tráfico de las redes móviles. Y esto tiene unas implicaciones no solamente técnicas, sino legales. No es solamente que algún fulano que vaya pasando por ahí por la vía use mi red privada que estoy pagando yo a un operador, sino pues todo el tema de privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema que se viene discutiendo y que aquí está otra vez planteado. Como les digo, es un tema que tiene muchas dimensiones. Las redes de propósito especial, básicamente las redes OT, redes básicas o redes industriales, las redes densas, esto es otro concepto también asociado a redes móviles. Ya no solamente femtoceldas, sino celdas incluso más pequeñas,
Cuando hablamos de redes de 60 GHz, estamos hablando de septoceldas, o sea, en un salón de clase como los nuestros podría haber perfectamente 2 o 3 celdas distintas que donde depende de uno donde esté sentado en el salón, pues se va a conectar a la una o a la otra. Para el operador, esos son celdas distintas que cargan la red. Por supuesto, si aquí estamos hablando de interfaz usuario-red, tenemos que hablar también de interfaces entre redes, interfaces entre operadores. Aunque muchos conceptos de interconexión entre operadores han sido reevaluados, porque antes, digamos que existía unas normas y unas reglas para interconexión entre operadores, pero también implicaban unos cobros entre operadores que eran una pesadilla. Hoy por hoy, el tema de cobros de redes entre operadores prácticamente ha desaparecido, pero todavía hay que definir el tema de cómo se conectan las redes de distintos operadores. Hoy por hoy se hace a través de un protocolo que es el BGP, pero pues BGP no fue pensado para la escala de las redes que tenemos hoy en día. Esto es más o menos lo que había en la primera o segunda diapositiva, de tal forma que aquí aparece pues todo lo que aparecía en la diapositiva anterior, el tema de muchas redes, HPC, etc. ¿Cuál es la idea de una nueva IP? Hay un tema con los encabezados de paquetes. Una de las cosas que hizo IP6 fue agrandar el encabezado de paquete. Lo simplificó en términos de que es mucho más rápido para un enrutador procesar un paquete IP6 que procesar un paquete IP4, porque no está segmentado, digamos, el direccionamiento no está segmentado como en IP4, pero pues a su vez es un encabezado muchísimo más grande. O sea, 128 bits para dirección de envío y dirección destino, dirección fuente, dirección destino. Eso hay que revisarlo. Eso es una cosa que en MPLS se define precisamente y se le da una solución que no es la óptima, pero que tiene sus ventajas. Y ya cuando hablemos de MPLS lo tocaremos. Y por supuesto, pues el tema del tipo de tráfico de usuario que se maneja. Aunque hoy en día manejamos voz, video, datos, juegos, etcétera, lo cierto es que la pila de protocolos TCP/IP no fue diseñada para eso. Y se han hecho muchos intentos. Yo hace algunos años estuve trabajando un poco con algo que se denominaba el Express Transfer Protocol, que fue un intento también de hace 20 años de reemplazar TCP por un protocolo mucho más eficiente y que fuera capaz de manejar tiempo real. Finalmente lo que se hizo fue adoptar algunas cosas de ese Express Transfer Protocol en algunas variantes de TCP y de UDP. Pero eso es una discusión que sigue ahí. Volvemos al tema de las tecnologías de red. Y más ahora que estamos hablando de redes definidas por software. Y aquí, pues aunque ya les dije que esto lo teníamos que tocar con calma cuando habláramos de redes definidas por software. Básicamente las redes actuales, cualquier red IP4, IP6, MPLS, etcétera, tiene básicamente una cosa que llama un plano de usuario, un plano de datos, un plano de control, también un plano de señalización. Una de las tareas que ustedes hicieron cuando hicieron lo del ping fue indagar un poquito sobre el ICMP, que es el Internet Control Protocol, que corresponde a ese plano de señalización, a ese plano de control. El tema de la señalización es algo que existe desde siempre en las redes. Es solo que, pues, la señalización o el plano de control puede ser implícito o explícito. En la terminología antigua se hablaba de señalización de canal común o señalización de canal asociado. Y aparece lo que es el plano de gestión o la orquestación, que en las redes TCP/IP ha sido un plano como muy separado,
digamos, para uno, en muchas redes es prácticamente inexistente, porque, digamos, son redes muy sencillas que no necesitan una gestión muy sofisticada. Cuando hablamos de redes grandes o redes de operadores, pues es altamente relevante, pero también es algo que va un poco separado. Y cuando hablamos ya de redes definidas por software, este plano de gestión o la orquestación se vuelve muy, muy, muy importante. Y pues parte de lo que se plantea aquí es que, bueno, aquí los requerimientos que hay ahora son diferentes a lo que había hace siquiera 10 años. Existen unas brechas claramente identificadas entre los requerimientos de las redes actuales y lo que realmente nos permite la arquitectura TCP/IP o la pila TCP/IP. Y eso implica, pues, repensar o redefinir este nuevo plano de datos y plano de usuario. Cada uno de estos pasos, pues, se estima que puede tomar unos 10 años. Y entonces, si queremos tener algo en 2030, pues hay que arrancar ya. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día con IP? Pues el famoso concepto de talla única. En inglés es one size fits all. Que pues cuando miramos hoy en día, pues esto es bastante antiguo. Fíjense que el concepto de conmutación de paquetes es un concepto que data del año 61, que fue cuando se habló por primera vez de la Internet. A ustedes les tocó una camiseta de telemática que tiene el diagrama original de la Internet. No. No, no me acuerdo hace cuánto sacamos esa camiseta. Pero hay una camiseta de telemática que sacamos hace algunos años que tiene lo que fue el diseño original de la Internet del año 61, que literalmente salió de una típica reunión de restaurante, típico gráfico de servilleta, solo que esta vez a alguien se le ocurrió guardarlo. Si lo buscan, van a encontrar el dibujito. O sea, va a cumplir 59 años el concepto. El protocolo TCP, la pila TCP/IP como la conocemos hoy en día, data del año 74, o sea, va a cumplir 46 años o tiene ya 46 años. ¿Qué cosas han cambiado? DeepServe, que ya permite algo de calidad de servicio sobre un protocolo de mejor esfuerzo. La ingeniería de tráfico, que es lo que vamos a ver cuando hablemos de MPLS. Un tema que ha estado muy en discusión, que es el tema de la neutralidad de la red, el fairness. De pronto, yo sé que creo que ustedes no están muy al tanto de los temas regulatorios, pero revisen por favor una decisión que tomó la FCC en Estados Unidos sobre el tema de neutralidad de la red. Eso fue hace creo que 3 años, fue muy empezando el gobierno Trump. El actual director de la FCC, se me olvida el apellido en este momento, un apellido como medio hindú, impulsó ese tema de eliminar la neutralidad de la red para los operadores en Estados Unidos. Esa decisión la tuvieron que reversar, creo que el año pasado, si no me falla la memoria, pero es importante que ustedes le peguen una mirada a eso. ¿Por qué? El concepto de neutralidad de la red, que es un concepto que se ha defendido desde los primeros tiempos de la Internet, implica que a la red del operador no le importa qué tráfico va por ahí. El eliminar la neutralidad de la red implica que al operador sí le importa qué va por ahí. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que un operador puede privilegiar unas aplicaciones sobre otras. Por ejemplo, si mi operador es Claro
Claro tiene una aplicación que se llama Claro Video, que claramente es competencia de Amazon y de Netflix. Si los de Claro quieren promocionar su aplicación de Claro Video, lo que pueden hacer es bloquear Netflix, por ejemplo, o darle muy poquito ancho de banda y privilegiar Claro Video, de tal forma que uno como usuario, pues mal que bien termina viéndose forzado a comprar Claro Video en lugar de Netflix, por ejemplo. Y así, hay un montón Pero, de... profe, Señor. ¿eso no sería como algo ilegal? O sea, Netflix no podría ahí como demandar al operador que haga eso. Ahí es donde está el quid del asunto. Bajo el concepto de neutralidad de red, sí. Es decir, si, si existe la neutralidad de la red, un operador no puede hacer eso y si alguien se pilla que lo está haciendo, efectivamente lo puede demandar y al regulador de comunicaciones le corresponde pues meterle una multa monstruosa a ese operador y si repite y si lo repite, o sea, si lo vuelve a hacer, ese operador podría incluso perder la licencia. Al menos en la legislación nuestra es así. Y ahí es donde viene precisamente el tema de qué fue lo que hizo la FCC. A la FCC eliminar la neutralidad de red permitió que eso se volviera legal. Y eso fue lo que llevó pues, a toda esta discusión y a que finalmente pues, se tuvieran que echar para atrás, porque pues, los primeros en brincar fueron los que no son operadores de red. Y quienes no son operadores de red, pero son unos jugadores importantes en todo este cuento. Netflix, Amazon, Facebook, Google. Entonces, pero esa es una discusión importante y aquí en Colombia esa discusión se ha dado. O sea, nosotros no somos ajenos a esa discusión y hay operadores que hacen lobby ante el gobierno y ante el regulador aquí en Colombia para precisamente seguir ese ejemplo. Y en su momento yo sé que hubo muchísima presión sobre el Ministerio TIC y sobre la Comisión de Regulación de Comunicaciones para seguir los pasos de la FCC. Afortunadamente, pues la FCC se echó para atrás y entonces pues esa discusión aquí se calmó. Pero, profe, dejando a un lado un poco el tema pues de la ética de las empresas, eso no, o sea, si no hubiera ese problema de que ellos terminaran cancelando el ancho de banda por algunos servicios a su beneficio, también no, si lo hicieran bien, pues también nos favorecería a nosotros, ¿no? De si nosotros estamos consumiendo un servicio en específico, pues darnos el ancho de banda necesario para eso y la forma que requerimos, ¿no? Sí, y fíjense que yo no sé si aquí en Colombia, pero Movistar, por lo menos en España, tiene un plan especial para gamers, donde le dan prioridad al ancho de banda de los juegos. Entonces yo pago, me suscribo a un plan, ya no un plan como el que nosotros tenemos de tantos megabits por segundo, no, un plan para gamers y ese plan para gamers me garantiza unos ciertos megabits por segundo y me garantiza una capacidad específica para juegos. Eso es una forma de jugar con la neutralidad sin romper la ley. ¿Por qué? Pues porque hay un segmento de mercado que está dispuesto a de pronto pagar un poquito más por tener esa ventaja, por tener una mejor conexión para juegos, por ejemplo. Y otra Entonces, cosa, eso no tampoco sería como el objetivo de las redes definidas por software. no, 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 no. Eh, desde hace muchos años existen formas de privilegiar tráfico de red. Eso se hace a través de manejadores de ancho de banda que hoy en día suelen estar integrados en los firewall. Anteriormente había distintos tipos de firewall. Hoy todos los firewall estándar son firewall de nivel de aplicación y eso me permite a mí, configurando el firewall, restringir o privilegiar cierto tráfico. Y yo creo que ustedes lo han vivido en la universidad. La universidad tiene políticas en el firewall para privilegiar ciertos tráficos y restringir otros tráficos. El tráfico de Facebook en la universidad, por ejemplo, tiene ciertas restricciones. No está bloqueado, pero
pero le da poquito ancho de Incluye, banda. Y todo eso se hace directamente desde el firewall. Y no tenemos una red definida por software. En una red definida por software, lo que tengo es más flexibilidad para hacer eso. O sea, puedo hacer eso de una manera mucho más sofisticada y flexible, pero no necesariamente ese tipo de cosas tienen que ver directamente con redes definidas por software. vale. Bueno, entonces el tema de neutralidad es un tema con una discusión bien interesante. Ahí vale la pena de pronto que revisen páginas como la de Free Software Foundation o la Free Internet Foundation, que son activistas bastante fuertes en estos temas. Y todo esto tiene que ver con también maximizar la utilización de la red. Y vuelve y juega, cuando hablamos de los distintos tipos de tráfico, hace tal vez 2 o 3 clases, pues lo ideal es poder caracterizar muy bien cada tipo de tráfico para poder hacer el uso más eficiente de la red. Hoy por hoy, muchos operadores lo que hacen es que reservan cierto ancho de banda para cierto tipo de tráfico, pero si en algún momento ese tráfico baja, pues ese ancho de banda queda subutilizado. Entonces, la idea es buscar mecanismos y por eso es importante el tema de entender muy bien este asunto del tráfico autosimilar, porque eso nos permite hacer una mejor ingeniería de tráfico. El tema de la conexión extremo a extremo, el end-to-end, es una cosa importante, sobre todo cuando hablamos de movilidad. Y ahí ellos hablan de mantener la red libre del estado de sesión-aplicación. Y es porque hay muchas tecnologías, entre ellas Wi-Fi, por ejemplo, que no permite movilidad. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si yo me muevo por la universidad y siempre estoy conectado. Sí, pero en la práctica eso implica hacer muchas desconexiones y reconexiones, que implican manejar un estado en el nivel de aplicación que me permite volver a reconectarme al servidor o a la sesión a la que estoy conectado después de una interrupción en el nivel de red. Y eso pues, le genera también mucha carga innecesaria a la red. Bueno, fíjense que aquí más o menos se plantean como cuáles son los retos. En la ingeniería de tráfico, pues el tema de lo que tenemos hoy en día son rutas explícitas, esto es específicamente MPLS, garantía de ancho de banda y un reenrutamiento rápido. Luego viene el tema de throughput, latencia y pérdida de paquetes. Fíjense que de esto ya hablamos. El throughput debería ser linealmente proporcional al ancho de banda. ¿Por qué eso no es cierto? Porque hoy en día hay mucha capacidad que se desperdicia en encabezados, en overhead. Lo ideal es que si yo tengo una capacidad, por decir algo, de 100 megabits por segundo, mi throughput, es decir, mi tasa efectiva de transmisión de datos de usuario, la tasa de transmisión del payload, sea cercano a 100 megabits por segundo. Hoy en día, el throughput puede ser cerca de la mitad de la capacidad disponible de la red. O sea, el desperdicio es muchísimo y igual, la latencia debería ser. Aquí hay una cosa importante que simplemente la menciono. Igual, es una cosa puramente regulatoria, pero en la terminología regulatoria el idioma es bien importante. Entonces, en la terminología de la I2 se utiliza el must, el should y el shall. El should es un poquito menos fuerte que el must, pero es también imperativo.
Y el should es como un deseo, pero vaya usted a ver si lo cumple. Entonces aquí es importante que están hablando de should, no de must, pero sí están diciendo, mire, es deseable que esto sea así. Y es como el deber ser. Lo mismo, la latencia debería ser proporcional a la distancia física. Nuevamente, ustedes hicieron el experimento del round trip time, el experimento del packet tracer, del trace route. Y claramente la latencia no tiene mucho que ver con la distancia física, la latencia tiene mucho que ver con retardos en los enrutadores intermedios. Si mal no recuerdo, creo que 30 saltos era lo que había de aquí a Estados Unidos. ¿Alguno se acuerda? De los que hicieron el trace, ¿quién se acuerda? Porque no, creo que alguien me habló de 30 saltos, si no me falla la memoria. Y eso me implica una latencia que es igual, mucho mayor a la latencia que debería haber por distancia física. Y lo mismo, la pérdida de paquetes debería ser una función inversa del tamaño del buffer. Es decir, aquí la pérdida de paquetes se debería dar por casos muy extremos. Fíjense que la pérdida de paquetes está relacionada con el control de congestión y la retransmisión. Eh, yo les mencioné en la clase pasada el algoritmo de Floyd, que es el de control de congestión, al menos es el más implementado, el más conocido en TCP. De esto, por supuesto, tendremos que hablar cuando hablemos de TCP, pero básicamente cuando un enrutador se congestiona, descarta paquetes, eso implica que el TCP tiene que retransmitir paquetes, y entonces al retransmitir paquetes pues puede empeorar la congestión, aumentar la pérdida de paquetes, y por eso aparece allí pues como un círculo vicioso. Y esto que se conoce como la Cerf-Kang-Matisse Equation, Cerf es por Vinton Cerf, lo deberían buscar, el señor está vivo, es más, estuvo ahora en diciembre presentando una conferencia en el Globecom de IEEE, es uno de los padres del Internet, o sea, este es uno de los del dibujito de la servilleta. Y esta ecuación, pues básicamente lo que me relaciona es el tema de la retransmisión o el tiempo de latencia con el ancho de banda, el tamaño de ventana, específicamente hablando del slow start de TCP, el round trip time y el MSS, que tiene que ver con la pérdida de paquetes. Y estos son dos parámetros, el C es la capacidad de canal y el RO, no me acuerdo en este momento qué es lo que es. Y pues básicamente estas son medidas que me indican cómo cae el rendimiento real del TCP con respecto a la pérdida de paquetes. Fíjense que incluso hablando de un porcentaje de pérdida de paquetes del orden del 0.1%, la caída en el throughput real de TCP es de más de 10 veces, muy cercano a 10 veces. O sea, pasamos de 700 megabits por segundo a 70. Y esto tiene que ver con el tamaño del paquete, básicamente, que es el MSS, que es variable. O sea, este tamaño, este MSS es variable de acuerdo con el protocolo de Slow Start, que está relacionado con el control de congestión. Y por lo tanto, pues fíjense que aquí está el límite superior del rendimiento relacionado, del throughput, relacionado con el tamaño de segmento de paquete TCP, el round trip time, y en este caso, pues están asumiendo un C igual a 1, pero C es un parámetro que es modificable, que depende del diseño de la red. Y además, igual, el round trip time también se ve afectado por la pérdida de paquetes, pero en este caso, pues la relación es inversa. Es decir, el round trip time pues, disminuye si
si disminuye la pérdida de paquetes. Aquí lo que están planteando, y este ejemplo lo traen a colación porque usualmente cuando se habla de IP o se habla de conmutación de paquetes, siempre el ejemplo que le ponen a uno es el tema del servicio postal. Yo creo que lo mencioné también en la clase pasada. Originalmente, pues, lo único que nosotros teníamos era el correo. A ustedes creo que no les tocó, pero aquí en Colombia lo que teníamos era el correo de Avianca. Uno mandaba una carta y ¡pum! Eso podía llegar algún día, podía no llegar, y uno ni se enteraba. Hoy en día, incluso las empresas de correo normal, aquí en Colombia tenemos 472, es nuestro servicio postal oficial. En Estados Unidos tienen el USPS, pero además de eso, existe FedEx, UPS, DHL, que es el Deutsche Post, es la empresa alemana de correo postal. Aquí básicamente tenemos correos que yo puedo pagar para que me lo entreguen con prioridad. Si uno va hoy en día a un Envía o a un Deprisa, uno puede decir, yo quiero que esto me llegue mañana antes del mediodía. Entonces, lo que se está planteando es algo similar. Es decir, yo puedo plantear paquetes IP con prioridades, dependiendo de cierta segmentación que puede estar relacionado a pago, a paquetes especiales que compre el suscriptor, por ejemplo, para priorizar juegos o videos, qué sé yo. O sea, si yo utilizo la conexión de mi casa principalmente para ver Netflix, pues que me prioricen Netflix, por ejemplo, y de pronto pago un poquito más por eso. Eso es lo que se plantea aquí fundamentalmente. Y eso es lo que plantea. Un paquete IP como un tipo FedEx, donde hay un contrato implícito. Esto es un compromiso de prestación de servicio, un acuerdo de prestación de servicio. Donde pues yo puedo, a partir de este contrato, garantizar en la red que el paquete llega en 35 milisegundos, que no se va a tardar más de 35 milisegundos, o sea, a lo sumo son 35 milisegundos, que yo necesito un throughput garantizado de tanto, que no hay packet loss. Esto es lo que se conoce como un acuerdo a nivel de servicio, pero ya no en términos generales como lo manejamos hoy en día, sino a nivel de paquete IP. Ahí empieza el concepto, o sea, empieza a hablar del concepto de comunicaciones de alta precisión, que es redes sin pérdidas, garantía de throughput, garantía de latencia, una interfaz específica de usuario, señalización in-band, o sea, señalización de canal asociado, telemetría in-band también, y pues unas redes definidas por usuarios, donde yo puedo incluso pues, tener ciertas preferencias específicas sobre la forma como se enrutan los paquetes. Esto es lo que les decía yo de Quick. Fíjense que aquí Quick fue originalmente propuesto por Google. Inicialmente solamente estaba implementado en Chrome. Hoy en día ya está implementado en prácticamente todos los navegadores. Pero, bueno, si ustedes, bueno, aquí pueden mirar cómo buscar en Chrome cuántas sesiones abiertas tiene una página típica que no abre o cuando tiene abiertas pestañas. Y además, pues, Google está instalando infraestructura, no solamente cableada, sino inalámbrica en varias partes del mundo. Esto es el tema de múltiples redes. Hoy en día, cuando hablamos de redes de la industria 4.0, aparecen tecnologías como Sigfox. Es una tecnología propietaria para IoT, para Internet de las Cosas. LoRa también es Internet de las Cosas, pero ya es una tecnología abierta. Y lo que se conoce como el Narrowband IoT es IoT sobre quinta generación, incluso sobre cuarta generación, pero dependiendo de los operadores celulares. Entonces aquí hay toda
discusión de cuál es mejor, qué es mejor, por supuesto cada uno define lo suyo. Hay un operador muy interesante que se llama FirstNet. FirstNet es un operador que no solamente da servicios usando LoRa, sino otras redes, que es especial para lo que se llama en inglés First Responders, que hace referencia a los organismos de emergencias, bomberos, ambulancias, paramédicos, policía, etcétera, que son usualmente los primeros en llegar a la escena de un accidente, un crimen, etcétera, etcétera. Esta FirstNet es un operador especializado para redes de seguridad pública, básicamente. Y pues lo que ya hablamos, las constelaciones de satélites y todos los grandes cables de fibra óptica y las redes submarinas, pues que ya mencionamos por allá en alguna de nuestras clases. ¿Cuál es el problema con IP6 en este tema de ManyNets? Pues miren aquí está toda la lista de cosas, de variantes que se están planteando sobre IP6, variantes de IP6 para IoT, para otro montón de cosas. Y entonces vamos al problema de la compatibilidad hacia atrás, de que cuando se adoptó el protocolo IP6 o cuando se desarrolló el protocolo IP6 no estábamos hablando de IoT, ni siquiera estábamos hablando de redes de sensores, aunque sí se planteó la idea cuando se habló de IP6, una de las razones de utilizar 128 bits en el direccionamiento de IP6 era pensar en que en algún momento iba a haber más dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo. Y eso ya daba un concepto de Internet de las cosas, pero no, digamos, no se planteaba de esa forma. Y pues no se pensó en las restricciones computacionales de tener estas 128 bits para dispositivos que necesitan muy poco consumo de energía porque funcionan con una batería y no les puedo cambiar la batería porque el bicho está por allá tirado en quién sabe dónde. Entonces, eso es uno de los retos. Y vuelve y juega, el tema es que la heterogeneidad de las redes es cada vez mayor. Y el IP6 no se pensó de esa forma. La gran pregunta es si podemos diseñar un mecanismo de direccionamiento flexible. Esa es una muy buena pregunta y esto es lo que están planteando. O sea, hay varias ideas de este tema del nuevo IP. Si es un dispositivo IoT, si es un gateway, etcétera. Cómo interconectar pues, las redes actuales con las antiguas o el nuevo core de red, la gestión y mantenimiento, operación, gestión y mantenimiento, y el tema de manejar los estados y las máquinas de estado en los bordes, y plantean que puede que no sea necesario. Bueno, eso yo no estoy tan seguro, pero en fin, es parte de la discusión. Esto es algo que se maneja hoy en día en redes de sensores, se llama el geocasting, y hay algunas versiones de IP que manejan geocasting, que es el enrutamiento basado en la posición y en la geografía. Entonces, este es otro de los temas que se plantea incorporar aquí, que hoy por hoy son protocolos de enrutamiento particulares que se incorporan a IP, pero que implican más carga. Y esto es lo que les decía del tema de las pérdidas, el manejo de las pérdidas. Vamos, lo ideal en las comunicaciones cuantitativas es, yo envío esto, recibo esto. Pero en las redes actuales, pues básicamente todos los paquetes tienen el mismo significado. No se hace diferenciación. En video, por ejemplo, se hace diferenciación de los paquetes. Aquí la idea es hacer algo parecido. Lo que se hace en video, incluso ayer precisamente le preguntaron a él si este concepto no era igual a cómo se maneja hoy en día la compresión de video. La respuesta fue sí, es básicamente la misma idea, pero llevada al nivel de paquete IP. Donde, pues al tener, digamos, una diferenciación de qué paquetes tienen más importancia que otras, pues podemos priorizar cosas como imágenes, hologramas, video, etcétera,
y donde no hay esos requerimientos como correos electrónicos, compras por internet, aplicaciones bancarias y esas, pues de pronto no les puedo dar otra prioridad distinta, fundamentalmente. Aquí fíjense que si llega un paquete corrupto, lo que hace es que yo puedo reconstruir la imagen, pero pues le cambio el color de la camisa al señor, eso de pronto no es grave. Y la idea de los paquetes cualitativos, el concepto de las comunicaciones cualitativas es que yo puedo, dependiendo del nivel de congestión, pues priorizar de tal manera que no se pierda del todo la información. Eso de alguna forma lo hace Netflix, por ejemplo, con un algoritmo bien sofisticado, pero en el nivel de aplicación. La idea es que esto lo hagamos ya directamente en el nivel de red. Que lo de Netflix, pues funciona cuando se cae la capacidad de la red, pero cuando hay pérdidas de paquetes, Netflix no es capaz de recuperarse a eso, por ejemplo. Este es el concepto de redes cualitativas, que es manejar una información cualitativa de los paquetes. Este paper está disponible si lo quieren revisar. Y este concepto, pues obviamente es pensado para todo este tema, este concepto de comunicaciones holográficas. Pues para cerrar, y creo que me iba a demorar menos en esto, la idea de la nueva IP es agregarle pues, el concepto del contrato para manejar todo el tema de calidad de servicio y el tema eh, de los contratos de calidad, las garantías de calidad, modificar los encabezados de IP para poder manejar este concepto de muchas redes y el concepto de direccionamiento flexible. Y fíjense que todavía no estamos modificando el user payload, o sea, aquí todavía no estamos modificando el throughput. Esta es una lista de publicaciones, como les digo, esta presentación está en el Moodle. Yo creé una carpeta que se llama New IP. Ahí se me coló un documento que no es, ahorita lo corrijo, pero está una de las presentaciones. Entonces, aquí pueden ustedes mirar algunas de estas cosas. Algunos de estos están disponibles, los que están, por ejemplo, en la ITU están completamente disponibles. Y hay otros artículos, yo ya he bajado algunos, se los voy a subir también al Moodle para que pues más adelante, bueno, a este de EUCNC también tengo acceso. Bueno, hay varios a los que tengo acceso. Para que cuando hablemos de SPQIC retomemos esta discusión. Y pues les recomiendo que vayan revisando un poquito este tema porque por supuesto es un tema que, como les dije al principio, va a ser del directo resorte de ustedes cuando estén en su vida profesional. Bueno, con esto ya se termina esta presentación, que como les dije, pues va a estar disponible ahí en Moodle. No sé si tienen preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, ¿yo puedo investigar acerca de este tema en internet o las diapositivas van enfocadas hacia una línea? O sea, No, en internet encontrás por ahora información muy académica. Estas presentaciones están pues ahí en Moodle. Me parece chévere que ustedes investiguen sobre esto. Si se pudiera hacer algún trabajo, de pronto plantear un proyecto final relacionado con esto sería bien interesante, porque como les dije, esto es un tema que los va a tocar a ustedes de frente. Profe, yo tenía una pregunta acerca de los retardos. ¿De pronto ya hay tecnologías o nuevos papers que planteen tecnologías para solucionarlo del retardo? No, no porque el tema del retardo es que mientras no haya un tráfico priorizado, un enrutador o un switch MPLS no va a ser capaz de distinguir un paquete de otro. Entonces no hay forma de priorizar el tráfico y eso te va a impactar el retardo. Aunque en teoría
MPLS te permite hacer túneles con rutas específicas. En la práctica, la mayoría de los operadores escogen rutas de acuerdo a criterios más de costos que otra cosa. Entonces, lo de los retardos, sí existen algunos trabajos. Les digo, hay algo de control de congestión, pero ahí todavía hay muchísima tela que cortar. Pero sí vas a encontrar, o sea, si te pones a buscar, vas a encontrar trabajos sobre eso. Pero pues, lo que entendí básicamente es como que se habla que de la priorización como de las redes. Ajá. Es como el gran problema, ¿no? Es uno de los problemas, sí. Sí, el cómo priorizar el tráfico de acuerdo al tipo de tráfico. Sin castigar o sin bloquear el otro tipo de tráfico. O sea, y ahí el concepto, en inglés el término fairness hace referencia al término en español de equidad, de cómo manejar equitativamente el tráfico de tal manera que todo mundo reciba lo que espera recibir. Esa es más o menos la idea. Y eso, digamos que suena suena fácil, pero implementarlo, sobre todo en un protocolo como IP, que no fue pensado para eso, pues tiene muchísimas complejidades. Y como les digo, es un tema que se viene trabajando hace mucho rato. Yo no sé si todavía se encuentra algo sobre el Express Transfer Protocol. Como les digo, fue un protocolo que en su momento trató de manejar priorización de tráfico en nivel de transporte, pero pues que finalmente no prosperó. Entonces, ese es un tema que desde hace muchos años se viene discutiendo. Ok. Y también por la parte del ancho de banda, por ejemplo, de que más adelante se van a necesitar, por ejemplo, terabytes. Sí. ¿Qué plan? Lo que pasa es que el tema de Ahí, por ejemplo, sí, perdón. ahí, por ejemplo, ya por lo menos hay hardware que nos facilite más tener esa alta capacidad pues, de acceso a Internet. Sí, sí. Sí, el tema de la capacidad es un tema que se soluciona con fuerza bruta y es un tema también de ir masificando y escalando costos. Es decir, los switches de núcleo de muchos operadores hoy en día son capaces de manejar terabits por segundo. Ya que eso llegue a usuario final, pues es cuestión de reducir costos y masificar la tecnología. Y es un tema de lo que les decía, no me acuerdo cuándo, de lo que nos valía hace 20 años tener 64 kilobits por segundo para toda la universidad versus lo que nos cuesta hoy en día 1 gigabit por segundo. La diferencia es casi nada. Entonces, eso Vale. sí, o sea, digamos que eso es un poco más fácil, que es una cuestión de que el hardware viene evolucionando en ese camino. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay más, entonces el jueves nos vemos con la presentación de Carlos y empezamos a hablar de MPLS ya en forma. ¿Listo? Listo, profe. Ok, nos vemos el jueves entonces. Que estés bien, hasta luego. Vale, chao, chao.